Vamos a escuchar el acto. Esta mañana habrá un anuncio importante. Gracias a todos por su participación. A nombre de los expresidentes que nos acompañan esta mañana, Andrés Pastrana de Colombia, José María Aznar de España, Felipe Calderón de México, Jorge Quiroga de Bolivia, Osvaldo Hurtado, quienes nos acompañan esta mañana como parte de un evento auspiciado, organizado y promovido por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que están buscando o están tratando de presentar una solución pacífica y democrática sobre la situación en Venezuela. Agradecemos también la presencia esta mañana de las señoras Mitzi Capriles de Ledesma, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. También agradecemos la presencia de la señora Lilian Tintori de López, esposa del dirigente Leopoldo López. Ambas nos acompañarán y en sus manos quedará la declaración que el Grupo IDEA está presentando sobre Venezuela. Esta declaración es firmada por 11 expresidentes de Iberoamérica. Cada uno de ellos estampó su firma. Procedo a leer quiénes son. 25 expresidentes de Iberoamérica. Ellos son Alfredo Cristiani de El Salvador, Alejandro Toledo de Perú, Álvaro Uribe de Colombia, Andrés Pastrana de Colombia, Armando Calderón Sol de El Salvador, Belisario Betancur de Colombia, Eduardo Duhalde de Argentina, Felipe Calderón de México, Felipe González de España, Jorge Quiroga de Bolivia, Juan Carlos Guasmosi de Paraguay, Laura Chinchilla de Costa Rica, Lucio Gutiérrez de Ecuador, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Luis Alberto Monge de Costa Rica, José María Aznar de España, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Mireya Moscoso de Panamá, Nicolás Ardito Barleta de Panamá, Oscar Arias de Costa Rica, Osvaldo Hurtado de Ecuador, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Sebastián Piñera de Chile, Vicente Fox de México y Julio María Sanguinetti de Uruguay. En este momento invitamos al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que procederá a la lectura de esta declaración. Señores expresidentes y amigos José María Aznar, Felipe Calderón, Osvaldo Hurtado y Tuto Quiroga, queridas Mitzi y Lilian, gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo que comenzaría diciendo que, queridos colegas expresidentes, que yo llamaría esta la cumbre de la dignidad. Cada uno de los firmantes de lo que hemos denominado la Declaración de Panamá ha construido una arquitectura iberoamericana basada en el perfeccionamiento de un sistema de protección de los derechos humanos, en la consolidación de una Carta Democrática Interamericana y la defensa de las libertades políticas, económicas y sociales. Este es un mensaje que no es solo recordar el pasado, sino proyectar los principios y valores para la América Latina. Somos ya 26 expresidentes que firmamos esta declaración sin precedente político. Y por eso desde aquí todos invitamos a otros exmandatarios que se sumen a esta declaración para que continúe produciéndose, diría yo, un terremoto político que asegure el pluralismo y desarrollo de todos los hombres de nuestra región. Voy a leer la declaración, es un poco más extensa, la cual vamos a entregarles a ustedes ahora, que dice lo siguiente: quienes suscribimos el presente documento, ex jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos invitados por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, preocupados por el curso que toma la grave alteración institucional, política, económica y social que afecta sin distinciones a nuestros hermanos venezolanos, hacemos constar lo siguiente: la democracia y su ejercicio efectivo, fundamento de la solidaridad entre los estados, consiste en el respeto y garantía de los derechos humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, elecciones libres y justas,
la libertad de expresión y prensa, la probidad y transparencia gubernamentales, entre otros estándares, tal y como consta en la Declaración de Santiago de Chile, adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 1959, luego ampliada y desarrollada por la Carta Democrática Interamericana del 2001. No obstante ello, el gobierno de Venezuela denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos y sostiene una política de no reconocimiento ni acatamiento de las decisiones y pronunciamientos dictados por los órganos internacionales e interamericanos de tutela de derechos humanos, afectando gravemente el amparo al amparo internacional de derechos que consagra la Constitución de dicho Estado en beneficio de todas las personas. En lo particular, es manifiesta la ausencia de la independencia de la justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado, la existencia de grupos paraestatales armados y de apoyo al mismo gobierno y el ambiente de total impunidad a cuyo efecto se le exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre ellos del dirigente democrático Leopoldo López y los alcaldes Antonio Ledesma y Daniel Ceballos. Sucesivamente, funcionarios de la policía política, sin rostros visibles, sin mediación judicial ni procedimientos de investigación previo, apresan por la fuerza al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien es la segunda autoridad civil de elección popular más importante en la capital de Venezuela, y hoy se le mantiene recluido junto a otros presos políticos en una prisión militar, hecho que, siendo atentatorio del ejercicio del poder con apego al Estado de Derecho, lo anuncia y lo celebra el presidente de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión, imponiendo previamente un blackout informativo sobre la actuación arbitraria e ilegítima de sus funcionarios, acusando luego a Ledesma de suscribir junto al preso político Leopoldo López y la diputada María Corina Machado una opinión política en la que afirman el carácter antidemocrático del gobierno de Nicolás Maduro y señalan las vías constitucionales que, a juicio de estos, permitirían superar el conjunto de la crisis venezolana. Rige en Venezuela, además, una hegemonía comunicacional del Estado decidida por el mismo gobierno desde noviembre del 2004, y en su documento La Nueva Etapa, el nuevo mapa estratégico de la revolución bolivariana, al efecto, se han dictado leyes de control de contenidos de la información y para el incremento de las sanciones penales por delitos de desacato, promoviéndose la censura y la autocensura de prensa, la violencia contra periodistas, contra columnistas, contra tuiteros tiene carácter sistemático y se les criminaliza. Han sido cerrados medios de comunicación social independientes, sea por decisión oficial o propia, por falta de insumos o de papel periódico cuya importación controla el Estado, tanto como se han suspendido las señales de medios extranjeros o han expulsado a sus periodistas del territorio nacional. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos en su informe del 2013 cuenta, por una parte, abro comillas, que en Venezuela se ha producido un proceso de reformas estructurales del marco jurídico y de aplicación de políticas públicas que han debilitado las garantías del derecho a la libertad de expresión en el país, y por la otra hay un uso persistente de declaraciones estigmatizantes utilizadas por funcionarios públicos para descalificar a periodistas, a medios de comunicación y miembros de la oposición que expresan ideas, opiniones o difunden información contraria a los intereses del gobierno venezolano, cierro comillas. Desde el 2009, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera, abro comillas, que la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. Dentro de dicho contexto, en medio de la aguda crisis venezolana mencionada, signada por la persecución y judicialización de la oposición democrática, el gobierno se ha hecho ahora de una ley habilitante a fin de legislar por vía de decretos ejecutivos sobre todas las materias de orden constitucional
y para establecer sanciones, incluidas las penales, arguyendo la inminencia de un conflicto internacional e interior y obviando la necesaria declaratoria, si fuese el caso, de un estado de emergencia que le obligaría a someterse al control judicial y su observación por los organismos internacionales de derechos humanos. Por lo mismo, cabe observar que sin la efectiva vigencia de un sistema de separación e independencia de los poderes públicos que permitan el control de los mismos, ninguno de los componentes esenciales de la democracia a los que alude la misma Carta Democrática Interamericana pueden llegar a tener verdadera aplicación en Venezuela. Es decir, no puede haber posibilidad real de exigir y controlar la transparencia y probidad de las actividades gubernamentales y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. No hay forma de garantizar el efectivo respeto a los derechos sociales ni la libertad de expresión y de prensa. No se puede asegurar la subordinación de todas las autoridades del Estado, incluyendo la militar, las instituciones civiles del Estado. En definitiva, no se puede asegurar el respeto al Estado de Derecho. La alteración constitucional y democrática que sufre Venezuela se profundiza. Asimismo, en el plano de lo económico y social, en razón, por una parte, de los señalamientos y evidencias que suministran gobiernos e instituciones financieras internacionales sobre los actos de corrupción y de lavado de dinero agravados que comprometerían a altos funcionarios y jerarcas militares venezolanos, y por otra parte, al constatarse el derrumbe de la economía venezolana, en la que si bien influye la caída internacional de los precios del crudo, sus dimensiones se explican en la ausencia de políticas públicas propias de una economía sana y moderna que ha contribuido al señalado clima de corrupción y a la dilapidación gubernamental de la riqueza. Hemos hecho también un análisis del tema económico al cual no me voy a referir, sino que está escrito en esta declaración. Simplemente quería terminar diciendo que en suma, y como desiderata, cabe concluir que la única posibilidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela y de una efectiva garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de los venezolanos pasa por el rescate del principio y sistema de separación de poderes mediante la designación de sus titulares, respetando las garantías democráticas, representativa y participativa establecidas en la Constitución, de manera de asegurar su independencia y autonomía, comenzando por el poder electoral y a fin de que se puedan asegurar con imparcialidad el desarrollo de elecciones libres y justas. Así lo refrendamos en el día de hoy, 9 de abril de 2015. Repito los nombres de los presidentes que ya hemos firmado esta declaración: Óscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Nicolás Ardito Barleta de Panamá, Belisario Betancur de Colombia, Armando Calderón Sol de El Salvador, Felipe Calderón de México, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Laura Chinchilla de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, Eduardo Duhalde de la Argentina, Vicente Fox de México, Felipe González de España, Lucio Gutiérrez del Ecuador, Osvaldo Hurtado del Ecuador, Luis Alberto Lacalle del Uruguay, Luis Alberto Monge de Costa Rica, Mireya Moscoso de Panamá, Andrés Pastrana de Colombia, Sebastián Piñera de Chile, Jorge Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Julio María Sanguinetti del Uruguay, Alejandro Toledo del Perú, Álvaro Uribe de Colombia y Juan Carlos Guasmosi del Paraguay. Como ustedes ven, diría que está toda Latinoamérica con excepción de Venezuela, que no tiene expresidentes en este momento. Todo el continente nos hemos unido, más España, y yo quiero resaltar aquí que tal vez sea, presidente Aznar, usted me corrige, en la única oportunidad que Felipe González y José María Aznar han firmado un documento en respaldo de la democracia. Como decía esta mañana el presidente Calderón Insulza, creo que el único documento que han firmado el presidente Aznar, el presidente González y otros expresidentes también de América es posiblemente el libro de huéspedes de los hoteles, ¿cierto? Cuando nos lo llevan, oiga, presidente, déjenos un autógrafo, ¿no? Esto es importante resaltarlo porque, como ustedes ven, hay presidentes de todas las tendencias, no hay en este caso ningún sesgo político, estamos por encima de la política. Lo que estamos buscando en este momento es la consolidación de la democracia, la defensa de la democracia
del respeto a los derechos humanos, a las libertades, que es lo que nos une a quienes estamos hoy aquí. Presidente Aznar, por favor, le cedo los micrófonos. Muy buenos días a todos, querido presidente Pastrana y queridos presidentes Calderón y Quiroga y Hurtado. Muchas gracias por vuestra presencia aquí también. Queridas Lilian y Mitze y tantos amigos venezolanos, también muchas gracias por su presencia aquí. Y a todos ustedes, medios de comunicación, representantes de medios de comunicación, pues también muchas gracias por su presencia y por su interés. Yo creo que estas intervenciones deben ser, o por lo menos la mía, va a ser muy breve, porque la simple presencia aquí yo creo que es suficientemente expresiva. Yo he llegado ayer de España para participar en este acto y apoyar esta declaración y me voy cuando termine a España porque mi misión está cumplida. Pero es la misión que yo considero propia de un luchador de la libertad que sabe que en determinadas circunstancias el silencio o la inacción no son alternativa, sino que son cómplices. Y hay mucha gente cercana que debía tener en cuenta que su silencio o su inacción es cómplice de una situación absolutamente insostenible en Venezuela. Yo quiero decir que apoyo absolutamente todos los términos en los cuales está redactada la declaración, que me llena de satisfacción y de orgullo poder haber contribuido nada más y nada menos a que 26 jefes de Estado y de Gobierno se pongan de acuerdo, que vamos a ser más, se pongan de acuerdo en un objetivo que es la defensa de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la lucha en favor de aquellas personas que sufren persecución por causa de la libertad. Quede dicho aquí mi apoyo, quede dicho aquí mi apoyo a todos esos y quede expresamente dicho que ni mi voz ni mi voluntad van a faltar nunca para estar a favor de todos aquellos que luchan por la libertad y sus derechos. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Tiene la palabra mi amigo el presidente Felipe Calderón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Quiero asimismo manifestar las razones de mi respaldo a este documento que estamos haciendo de su conocimiento. Yo participé como presidente de México en varias cumbres de las Américas, una de ellas en Cartagena de Indias, en Colombia. Y estando ya presente nuestra genuina preocupación por Venezuela, aún en aquella época las cosas todavía eran diferentes. Se acababa de realizar en Venezuela elecciones. Las elecciones habían tenido por lo menos una esperanza de credibilidad. La oposición había ganado un referéndum importantísimo en términos del futuro de ese país. La oposición también había ganado importantes ciudades donde se elegían precisamente alcaldes. La oposición había ganado mayoría de votos incluso para la elección parlamentaria, la representación en el Congreso. Una diferencia fundamental es que en esta cumbre a celebrarse hoy en Panamá, gracias a la hospitalidad del querido pueblo panameño, es que las condiciones sociales, económicas y políticas en Venezuela se han deteriorado de tal manera grave, a tal grado, que reclama la participación de todos, la solidaridad de todos los ciudadanos y particularmente de quienes tienen o representan poder político con los ciudadanos venezolanos. Reclama la acción indubitable de todos en favor de Venezuela. Reclama la solidaridad de todos en favor de Venezuela. Coincido plenamente con lo que ha dicho el presidente Aznar hace un momento, en el sentido de que el silencio
o la pasividad ya no son opción para nadie. No lo son, desde luego, para nosotros. Podemos acertar o estar equivocados en lo que hacemos, sí. Puede ser la correcta o puede ser imprecisa nuestra estrategia. Pero preferimos equivocarnos haciendo cosas en favor de Venezuela que callarnos y tolerar lo que ya es intolerable. Preferimos actuar y preferimos hablar y preferimos pedir y preferimos exigir a callar, tolerar o mirar para otro lado. En aquella cumbre que les platico, Leopoldo López estaba libre, Antonio Ledesma estaba libre, Ceballos estaba libre, estaban libres decenas de estudiantes que han sido puestos presos a partir precisamente de los acontecimientos de abril del año pasado. Estaban libres esas más de 60 personas que hoy tienen prisión injusta. Estaban vivos, además, muchas ciudadanas y ciudadanos, incluso jóvenes antes de la edad de ciudadanía, que han fallecido en las calles de Venezuela a manos de grupos paramilitares, habilitados o tolerados en esa situación que hoy es injusta. Le pedimos a las y a los presidentes y jefes de Estado y de Gobierno de las Américas que actúen responsablemente en el caso de Venezuela, que no ignoren la situación de sufrimiento de ese país. Entendemos y respetamos las difíciles circunstancias que rodean a quien gobierna y los múltiples factores que deben considerar para hablar o para actuar. Pero teniendo en cuenta todos esos factores, les pedimos que se hagan cargo de la difícil situación de Venezuela y que con su voluntad política y su ánimo de bien actúen para que las condiciones de este querido pueblo venezolano puedan mejorar sin derramamiento de sangre y en paz dentro del marco institucional que queremos para Venezuela y para todos nuestros pueblos. E invitamos a todos los líderes mundiales en la opinión pública, en política, en el sector privado, en las organizaciones sociales e internacionales, para que se manifiesten en favor de una regularidad institucional en Venezuela, del cese de la prisión injusta de quienes la sufren y del respeto a la democracia y a la vigencia de los derechos humanos en ese país. Muchas gracias. Bueno, enseguida cedo la palabra a Jorge Quiroga, el presidente de Bolivia. Estimados presidentes, Osvaldo, José María, Andrés, Felipe, a las admiradas Lilian y Mitzi, saludo la presencia de ustedes acá en Panamá. En el ajedrez y en la política muchas veces se busca encasillar o encajonar al rey del otro equipo. El régimen venezolano ha olvidado que la pieza más importante del ajedrez es la reina. Tiene más desplazamiento, más movilidad, y Lilian y Mitzi son reinas de la libertad y la democracia en defensa de Venezuela. Quiero comentar sobre la democracia, sobre la parte económica en Venezuela, la represión y el doble discurso. ¿Qué es democracia? Cada uno tiene su definición filosófica o académica. La democracia en cualquier lugar del mundo tiene 5 elementos esenciales. Primero, elecciones libres, justas y transparentes. Venezuela dista mucho de tenerlas. El régimen ha copado los medios. El régimen usa todos los recursos públicos para hacer campaña. Pero más grave es la carencia de los otros elementos esenciales de la democracia. Democracia es instituciones independientes. Y en Venezuela, desde las Fuerzas Armadas hasta la Fiscalía, hasta la Justicia, hasta la Contraloría, todo ha sido privatizado al servicio de un régimen que es dueño de absolutamente todos los resortes institucionales. Tercer elemento, además de elecciones o instituciones, libre expresión, que en Venezuela no existe. Los medios son acallados, comprados, intimidados o con publicidad sojuzgados.
Cuarto elemento, que la oposición pueda manifestarse libremente. Eso es democracia. Y en Venezuela la oposición es sañudamente perseguida. Y si quiere un quinto más criollo, presidente Sarney de Brasil decía, después de muchos gobiernos militares, él es el primer presidente democrático en los 80s, y señaló que democracia es también que los presidentes sepan hacer maletas en la fecha establecida en la Constitución. Y en Venezuela y varios otros países simple y llanamente no saben hacer maletas. Eso es lo que no existe en Venezuela. ¿Y qué sucede en la parte económica? Un país con tanta riqueza se ha vuelto una fábrica petrolera. 95% de las divisas que se generan es del petróleo. Y casi todo lo que consumen es importado. La producción declina, faltan las divisas, cae el precio del petróleo, lo regalan en diferentes lugares en desmedro de destinarlo a las necesidades de los venezolanos. Y en el Banco Central se roban descaradamente las divisas. El mejor fondo de inversión especulativo del planeta es el Banco Central de Venezuela. Los pocos dólares que traen se los dan a 3 centavos a los amigos del régimen, o a 6 o a 12 centavos a los banqueros y empresarios amigos del régimen, y a 100 centavos al resto de la gente. ¿Qué sucede? No se puede importar nada. Falta harina para comer, leche para tomar, azúcar para endulzar, no hay papel higiénico. ¿Qué hace la gente en esa situación? Protesta. Y una ama de casa camino a la tienda sufre porque la inflación le come la cartera y los bolsillos. Cuando no la asaltan y le roban lo poco que tiene. Y cuando llega a la tienda no hay que comprar, porque los dólares se los llevaron los que están en el régimen. Y cuando quieren protestar, son sañudamente reprimidos. Eso es lo que pasó en Venezuela. La protesta por el descalabro económico llevó a un régimen que arremetió contra los manifestantes, acribilló a los jóvenes, apresó a los opositores, acalló a la prensa. Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Por eso no hay que confundirse. No hay que dejarse llevar ante esta onda represiva por el doble discurso, que esto es del imperialismo. Miren, nadie ha hecho más imperialismo en países como el mío y varios otros, Osvaldo también lo sabe, que el régimen venezolano con el dinero de los venezolanos en otros países para sojuzgar y doblegar a gobiernos de la región. Aprovechan cualquier tema, que si Estados Unidos y el imperio les dijo que eran amenaza, ahora ya no quiero explicar qué dijo Estados Unidos porque dice que dijeron, lo escribieron, pero ya no es verdad. El tema de fondo no es ese. Nos quieren distraer con el San Benito del antiimperialismo. Ese es irrelevante. El tema de fondo es que persiguen a la oposición, reprimen al pueblo y la economía es un descalabro y eso es lo que no hay que perder la vista. Y yo no entiendo cómo un régimen que se precia de ser tan furibundamente antiimperialista tiene 7 represores que se mueren por ir a Disney World y estar otra vez en Estados Unidos. Cuando en Honduras hubo problemas, les quitaron visas a gente que removió a Zelaya. Y los países de la Alianza Bolivariana, la ALBA, que en el diccionario es amanecer, pero en política es noche democrática, aplaudieron rabiosamente. Ese es el doble rasero, falso antiimperialismo, cuando ellos lo están practicando en la región. Aplauden una vez, critican la otra en función a la conveniencia, todo para distraer el tema de fondo, que es lo que necesita Venezuela, defensa de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia. Yo concluyo señalando o refiriéndome a 2 expresiones de íconos de la lucha por la libertad. La célebre Aung San Suu Kyi en Birmania, a las cuales Lilian y Mitzi cada día se parecen más por la abnegada lucha que están brindando. ¿Qué decía Aung San Suu Kyi? Que no es el poder que corrompe, estoy parafraseando, es el miedo. El miedo a perder el poder corrompe a los poderosos. Y decía que el miedo al azote de los poderosos nos corrompe a los que callamos. Lilian, Mitzi, Leopoldo, todos ustedes los venezolanos, Ledesma, están mostrando que perdieron el miedo, que están de pie, que lo están enfrentando y por eso cada día tienen más miedo los poderosos que quieren enquistarse en el poder y ustedes son el ejemplo. Y yo sé que la lucha es dura, pero se va a triunfar
porque otro ícono de la lucha por la libertad, Nelson Mandela, decía: todo parece imposible hasta que se lo logra. Todo parece imposible hasta que se lo logra. Y ustedes, Lilian, Mitzi, lo van a lograr. Van a lograr lo que todos queremos. Y les pedimos a los gobernantes que estarán acá presentes, que yo sé que es incómodo, porque el régimen venezolano pues llena de insultos, epítetos, diatriba. Ya algunos estamos acostumbrados, ya es parte de la gimnasia. Pero no es incómodo, es cruel y doloroso tener a líderes opositores en ramo verde. En ningún otro país, alguien que protesta, un alcalde, sería depositado en una guarnición militar por el único delito de protestar o pensar diferente. Pensar diferente no es crimen, y eso es lo que pasa. Les pedimos a los gobernantes que están acá que pidan elecciones parlamentarias libres y transparentes con 4 condiciones. Pónganle fecha, con observación electoral internacional, sin presos y sin ayatolismo electoral. ¿Por qué? Andrés, esta mañana Insulza decía: ¿qué es eso del ayatolismo? En Irán votan, pero solo pueden votar por los autorizados por los ayatolas. No, que voten libremente los venezolanos por todos aquellos que tienen una opción democrática alternativa y sin presos. Que pidan eso, no ofende a nadie. Pedir, póngale fecha de la elección con observación electoral, sin presos y sin restricciones ayatolescas. Eso es lo que ojalá los gobernantes puedan pedir. Y no cuesta mucho, sin insultar ni agraviar a nadie, pedir algo muy, muy sencillo. Libertad se escribe con L de Lilian. Lo que queremos es eso, libertad, así, con L, libertad para Leopoldo, libertad para Ledesma, libertad para Ceballos, libertad para Venezuela entera. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora le toca a Osvaldo Hurtado, gracias. Me encuentro, estimados amigos, entre los millones de latinoamericanos que hemos visto con asombro que el Parlamento Europeo, que las organizaciones de las Naciones Unidas y que el gobierno de los Estados Unidos sean los que defiendan la democracia, los derechos humanos y la libertad en Venezuela. Y que no hagan lo mismo organizaciones regionales que más obligadas estaban a defenderlos y que más le debían al pueblo venezolano, a los partidos políticos venezolanos y a los gobiernos venezolanos que lucharon para que la democracia volviera a Centroamérica y a varios países del continente. Y como no hemos escuchado a la Organización de Estados Americanos, a UNASUR, y he visto que no consta en la agenda de la Cumbre de las Américas el drama que vive la democracia venezolana, nos hemos reunido aquí un grupo de expresidentes, a los que nos acompañan muchos más que no han podido venir, para decirle a Latinoamérica que sí existen ex jefes de Estado, que sí hay líderes políticos solidarios con la democracia venezolana y con sus luchadores, entre los muchos, Leopoldo López y Antonio Ledesma. A sus esposas aquí presentes, a Mitzi y Lilian, quisiéramos pedirles que lleven nuestra solidaridad al pueblo de Venezuela y que le digan que no está solo. Este número tan grande de periodistas es otro testimonio de cuánto preocupa a la opinión pública internacional el drama venezolano. Que les digan a ellos que no están solos, que juntos con ellos están los demócratas latinoamericanos de toda la vida, que lucharon para que vuelva la democracia luego de los gobiernos militares dictatoriales y que hoy lucharán
para que la democracia se restablezca, no solo en Venezuela, sino también en mi país, en el Ecuador, en Nicaragua y en Bolivia, que también padecen algo parecido a lo que sufre el pueblo venezolano. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los medios por participar en muchos micrófonos acá. En este instante solicitamos a las señoras Ledesma y también de Ledesma y a la señora de López que se acerquen acá a la mesa porque se le va a hacer entrega formal una vez firmada esta declaración de Venezuela. Se le va a hacer entrega oficialmente de la declaración por parte de los expresidentes presentes y de todos aquellos que refrendaron esta declaración.